Llegó a Las Vegas con la serenidad de quien entiende que la música no solo se canta, también se habita. No había alfombras rojas ni flashes programados, solo el rumor de los motores apagándose, un cielo que ardía en tonos naranja sobre el desierto y una ciudad acostumbrada a confundir espectáculo con verdad. Ángela descendió la escalerilla como lo hace quien pisa un escenario íntimo, respirando hondo, contando el compás en silencio, guardando en el pecho el eco de una casa donde las canciones no son repertorio, sino herencia. Venía a ensayar, a probar luces, a ajustar tonos con su equipo y a pasar inadvertida hasta que hablara lo único que, para ella, tiene permiso de alzar la voz, la música. El plan era sencillo y casi ritual. Llegar, instalarse, repasar arreglos, mantener la mente limpia de ruido. Una ciudad puede gritar y, sin embargo, no tocarte si sabes dónde poner la mirada. Ángela lo sabe desde niña. Las Vegas es un animal luminoso que muerde cuando le conviene, por eso la estrategia era el silencio, la disciplina, la concentración en lo que importa. Su equipo lo había revisado todo: transporte discreto, sala de ensayo reservada, instrumentos afinados, un cronograma que evitaba los pasillos donde la fama se vuelve feria. Nada de grandilocuencias, solo el método tranquilo de quien entiende que la emoción más grande nace, siempre, de los detalles pequeños. Pero hay días que no piden permiso. Días en que alguien, en otro sitio y a otra hora, aprieta un botón que activa un mecanismo diseñado para estrellarse contra la vida de los demás. La noticia llegó como llegan estas cosas en el siglo de los precipicios: un vídeo rápido, una opinión tuerta, una consigna que gana músculo a base de compartirse sin contexto. De pronto, un puñado de personas decide que sabe quién eres mejor que tú, y el mundo, hambriento de certezas, les cree por un rato. Y entonces la ciudad que prometía ser escenario se convierte en ensayo general de otra obra, la del prejuicio con amplificador. Este no es un relato de escándalo, ni de gritos, ni de respuestas volcadas en un teclado. Es, ante todo, la crónica de una decisión, la de no alimentar al monstruo con la misma comida que lo creó. La de elegir un instrumento en lugar de un megáfono. La de enfrentar un gesto pensado para humillar con su contrario exacto, la dignidad. Ángela no vino a convencer a nadie de nada. Vino a lo único que sabe hacer de un modo honesto, a cantar lo que es. Y, sin embargo, cuando el ruido se acercó con su liturgia de consignas, no eligió esconderse. Eligió mirar de frente y recordar, con la simpleza que solo tienen las cosas difíciles, que la música no discute, conmueve. Y que cuando conmueve de verdad, desarma. La escena que enmarca esta historia es mínima, casi doméstica: una terminal secundaria, un grupo reducido con carteles, teléfonos listos para capturar un tropiezo que luego pueda multiplicarse en pantallas. Las frases que se leen a distancia no duelen por lo que dicen, sino por lo que revelan: la prisa por etiquetar, la sospecha contra quien cruza puentes culturales, el afán de convertir una biografía en meme. A cualquiera le habría bastado un portazo. A cualquiera le habría sobrado un comunicado. Ángela, en cambio, hará lo que suele hacer cuando las cosas amenazan con romperse: respirar, contar de nuevo el compás y sostener el tiempo hasta que entre la nota justa. El tono de esta historia no es el del combate, sino el del contrapunto. No habrá caricaturas ni villanos fabricados, habrá personas. Un portavoz con los hombros tensos que intenta articular en una frase toda la ansiedad de sus certezas. Un equipo que duda entre la prudencia táctica y la intuición de su artista. Un puñado de curiosos que no sabe si levantar más el cartel o bajarlo un poco y escuchar. Y una joven que, lejos de teatralizar el gesto, elige la economía de lo preciso: pocas palabras, voz limpia, un ofrecimiento que parece ingenuo pero corta el aire como una navaja bien afilada. No hay desafío, hay invitación. No hay te demostraré, hay si quieres, hablamos cuando acabe el ensayo. Porque el corazón de lo que vendrá no es una réplica brillante ni un golpe de efecto. Es una elección estética que, en el fondo, es ética: responder con arte. Un breve a capela sin micrófono, un puñado de segundos donde el aire se modifica y las manos que agarraban con fuerza un cartel empiezan a temblar sin saber por qué. La música hace ese tipo de trucos: toma una escena diseñada para fabricar vergüenza y la convierte en un espejo donde cada quien se ve a sí mismo. Entonces el problema deja de ser ella y pasa a ser nosotros. Entonces la pregunta ya no es si Ángela merece el escenario, sino qué estamos haciendo con el nuestro cuando elegimos gritar antes que escuchar. Este relato evita el atajo del nombre propio que polariza. No importan los apellidos del trending topic de anoche ni la etiqueta de moda que promete incendios. Importa la continuidad de una tradición que no necesita permiso para existir. Importa el linaje que sostiene una voz sin convertirla en monumento. Importa el oficio: llegar temprano, calentar,
cuidar las cuerdas, hablar poco. Importa el respeto por los músicos que afinan en silencio, por el técnico que ajusta la ganancia sin pedir que su trabajo sea parte de la ficción del escándalo, por la ciudad que, debajo de sus trajes de luces, también sabe escuchar si alguien le da una razón para hacerlo. Lo que vas a ver a continuación no es una defensa. Es una demostración. La diferencia es sutil, y sin embargo, decisiva. Defenderse es aceptar el lenguaje del otro, entrar a su cancha, obedecer las reglas de la acusación. Demostrar, en cambio, es traer al presente tu propio lenguaje, obligar al mundo a cambiar de instrumento. En esta historia, la demostración no será un discurso. Será un ensayo abierto. Será el gesto pequeño de abrir una puerta para que entre quien quiera escuchar sin cámara en la mano. Será, sobre todo, la posibilidad de que alguien que vino a reprochar encuentre, sin darse cuenta, un lugar donde sentarse un rato y bajar los hombros. Las Vegas habrá querido ser decorado de una disputa más, terminará siendo telón de un aprendizaje. No porque un vídeo cambie la historia del mundo, sino porque una escena, cuando está bien contada por la realidad, deja marcas finas que se quedan en quien la mira. Aquí la marca será esta, no es el volumen lo que gana, es el timbre. No es la fuerza de la consigna, sino la verdad de una voz entrenada para decir sin gritar. No es la velocidad del juicio, sino la paciencia de quien confía en que el tiempo, tarde o temprano, revela la intención de las cosas. Así empieza esta crónica, con una llegada sin pompa, un ruido que quiso hacerse gigante, y un artista que decide no prestarle su energía. Si la música, como decía su abuela, es un modo de poner orden al mundo durante 3 minutos, lo que veremos es a una mujer haciendo exactamente eso con un aeropuerto, con una ciudad y con una conversación que parecía perdida antes de empezar. Lo demás, la reacción, el giro inesperado, las miradas que se caen, el aplauso que todavía no sabe que es aplauso, vendrá después. Por ahora, basta con entender la premisa, intentaron convertirla en clip, ella eligió convertirlos en silencio. Y en ese silencio, dejar entrar una canción. El avión toca tierra en Las Vegas. No hay alfombra roja, solo el sol del desierto reflejándose en el fuselaje. Ángela desciende con paso sereno, sin sospechar que, a unos metros, la espera un recibimiento hostil. Un pequeño grupo agita carteles y prepara cámaras, listos para capturar un tropiezo que se vuelva viral. La voz en off introduce la tensión. Llegó para cantar, pero quisieron convertir su llegada en un espectáculo de humillación. Lo que Ángela Aguilar hizo después, nadie lo esperaba. Con esta premisa, se abre la pregunta que guiará toda la historia. ¿Cómo reacciona un artista cuando el mundo le exige defenderse, y ella elige otra arma? El viaje estaba planeado al milímetro. Ángela Aguilar había llegado con días de anticipación para preparar su participación en un show importante de la ciudad, ensayos privados, pruebas de sonido, ajustes de vestuario y tiempo para concentrarse lejos del ruido del strip. Su equipo la acompañaba en silencio, la jefa de prensa revisaba la agenda, el road manager aseguraba que todo estuviera listo en la sala de ensayo y 2 músicos llevaban consigo los estuches con los instrumentos. La idea era sencilla, entrar discretamente, llegar al hotel, instalarse y dedicar las siguientes horas a lo único que le importaba en ese momento, la música. Era, en apariencia, una llegada rutinaria. Pero esa rutina estaba a punto de quebrarse en segundos. Apenas el avión se detuvo en la terminal ejecutiva, el jefe de seguridad notó lo inusual, más gente de lo normal en la pista. No eran empleados ni admiradores esperando un autógrafo. Eran unas 30 personas agrupadas, con carteles en inglés y español levantados frente a las cámaras de sus móviles. Las frases eran claras: no nos representas, respeta nuestras raíces, vuelve a tu país. No eran mensajes de fans descontentos, sino consignas ensayadas, casi coreografiadas. En el interior de la aeronave, el ambiente cambió. La jefa de prensa revisó su teléfono y confirmó la sospecha. La noche anterior, un vídeo viral había cuestionado la legitimidad de Ángela como voz de la música mexicana. En pocas horas, esa polémica digital había tomado forma física, esperando su llegada. El protocolo dictaba avanzar rápido hasta los vehículos. Pero Ángela, mirando por la ventanilla, entendió que estaba frente a algo más que simples manifestantes. El equipo ya tenía clara la orden: avanzar sin detenerse, sin contacto, directo a las furgonetas. Era lo seguro, lo lógico, lo previsto. Pero Ángela no siguió ese guión. Observó al grupo unos segundos más. Los carteles se movían todos al mismo ritmo, las cámaras grababan desde ángulos demasiado profesionales, las consignas se repetían como si fueran ensayadas. No era espontáneo, era un espectáculo montado. Con calma, posó la mano sobre el brazo de su jefe de seguridad y dijo:
Esperen. No quiero irme todavía. Su equipo la miró con desconcierto. ¿Para qué exponerse? ¿Qué podía ganar con detenerse? Ángela, sin embargo, ya había tomado una decisión: no esconderse ni ignorar. Enfrentar, pero no con furia, sino con la única herramienta que sabía que podía cambiar el tono de la escena: su voz. Con paso firme, Ángela comenzó a caminar hacia el grupo. No había prisa ni agresividad en su andar, solo una serenidad que desconcertó tanto a su equipo como a los propios manifestantes. La seguridad intentó interponerse, pero ella levantó la mano suavemente, como pidiendo confianza. Se detuvo a unos 5 metros de distancia, lo suficiente para hablar sin necesidad de gritar, lo bastante lejos para mantener una línea de seguridad clara. Los gritos, que antes sonaban coordinados, empezaron a perder fuerza. Algunos alzaban aún sus carteles, otros bajaban la voz, confundidos por esa cercanía inesperada. Entonces Ángela rompió el silencio con una frase simple, clara, y dicha en voz firme. «Buenas tardes. Si tienen algo que decirme, prefiero escucharlo aquí, cara a cara». La protesta dejó de sonar como coro. Ahora, alguien tendría que hablar de verdad. Del grupo dio un paso al frente un hombre de mediana edad, con la voz más temblorosa de lo que su postura intentaba aparentar. Levantó un cartel y dijo: «Te lucras de tradiciones que no sientes, no nos representas». La tensión en el aire era evidente. Cualquier respuesta cargada de enojo habría encendido aún más la situación. Pero Ángela no se alteró. Con voz serena, respondió: «Entiendo lo que dices. Pero yo no estoy aquí para quitarle nada a nadie. Estoy aquí porque crecí con esta música en mi casa, en mi sangre, y la comparto con respeto. No vine a imponerme, vine a cantar lo que soy». El portavoz pareció titubear. La respuesta no encajaba con el enfrentamiento que habían planeado. Algunos alrededor bajaron la mirada, otros guardaron silencio. Y en ese vacío, Ángela agregó: «Si quieren hablar de verdad, después de mi ensayo puedo escucharlos. La música explica mejor que yo lo que siento». El guión, que buscaba convertir su llegada en un espectáculo de rechazo, de pronto, se tambaleaba. El silencio era espeso, apenas roto por el zumbido de los teléfonos grabando. Fue entonces cuando Ángela decidió hacer lo inesperado. Sin levantar la voz, comenzó a cantar un fragmento breve de una melodía tradicional, a capela, sin micrófono, sin música de fondo. Apenas unos segundos bastaron para que el aire cambiara. Los carteles dejaron de moverse, algunos brazos se bajaron lentamente, y la protesta, que buscaba ser ruido, se convirtió en un público improvisado obligado a escuchar. No hubo discurso político ni defensa ensayada. Solo una voz clara, limpia, que llenó el espacio con algo imposible de contradecir: autenticidad. Cuando terminó, guardó silencio y miró a quienes la rodeaban. «Esto es lo único que vine a compartir», dijo con calma. Y en ese momento, el guión de quienes querían humillarla se desarmó por completo. La escena en el aeropuerto no duró más de unos minutos, pero fue suficiente para que las cámaras lo captaran todo. En cuestión de horas, los vídeos comenzaron a circular en redes sociales, el grupo de carteles, la tensión en el aire, y sobre todo, la voz de Ángela cantando sin acompañamiento, rompiendo la protesta con música. Los titulares no hablaban ya de una manifestación contra ella, sino de una artista que respondió con dignidad. La jefa de prensa entendió que no hacía falta un comunicado extenso ni una defensa elaborada. Bastó con publicar en las cuentas oficiales un fragmento del momento acompañado de un mensaje breve. La música siempre hablará más fuerte. Gracias, Las Vegas. Nos vemos en el ensayo abierto de mañana. En vez de un escándalo, el vídeo se transformó en símbolo. Lo que había empezado como un intento de humillación se convertía en una lección viral: la fuerza de la calma frente al ruido. Al día siguiente, la sala de ensayo reservada para Ángela se abrió de forma inusual. No fue un evento masivo ni un espectáculo improvisado, fue un ensayo íntimo, al que su equipo permitió entrar a un pequeño grupo de personas de la comunidad local, periodistas culturales y curiosos que habían visto lo ocurrido en el aeropuerto. El ambiente era completamente distinto. No había gritos ni carteles, solo sillas dispuestas frente al escenario, guitarras afinándose y la expectativa de quienes habían acudido, algunos todavía con el recuerdo fresco de los vídeos virales. Entre los asistentes, discretamente, se encontraba el mismo hombre que la había enfrentado el día anterior. Había llegado sin consignas, sin cartel, vestido con ropa sencilla y con una incomodidad evidente en los hombros. Cuando Ángela lo vio, no lo evitó. Simplemente le indicó con la mirada un asiento vacío.
Hoy quiero que escuchen lo que realmente vine a hacer aquí, dijo antes de comenzar. Y con esa frase, el ensayo se transformó en algo más, en un gesto de apertura, en un espacio donde el arte reemplazaba al ruido. Lo que ocurrió en ese ensayo abierto no tardó en recibir eco más allá de las paredes de la sala. Los primeros en reaccionar fueron los propios músicos locales invitados a acompañar a Ángela. Destacaron no solo la calidad de su voz, sino el respeto con el que trataba cada arreglo tradicional, cuidando cada detalle como si fuera patrimonio vivo. Un periodista cultural que asistió al ensayo escribió al día siguiente: transformó un conflicto en un concierto. Donde muchos habrían respondido con enojo, ella respondió con arte. No dio declaraciones altisonantes, simplemente dejó que su voz hablara. Y en ese gesto hubo más verdad que en cualquier comunicado. La comunidad mexicana en Las Vegas también se hizo sentir. Grupos locales que habían dudado de ella en redes sociales reconocieron públicamente la manera en que se condujo. No buscó humillar a nadie, solo cantar con dignidad. Eso también es representar nuestras raíces, comentó un líder cultural en entrevista. La protesta había querido convertirla en símbolo de división. La respuesta de Ángela la convirtió, en cambio, en ejemplo de cómo el arte puede unir. El ensayo avanzaba entre acordes y ajustes de sonido, hasta que Ángela pidió apagar por un momento todos los micrófonos. «Quiero cantarles esto como lo hago en mi casa», dijo con una sonrisa tímida. El silencio se apoderó de la sala. Acompañada apenas por una guitarra acústica, interpretó un tema tradicional en una versión desnuda, sin adornos, solo voz y cuerdas. Cada nota resonaba con la claridad de lo auténtico, y la sala, que horas antes había sido escenario de polémicas, se convirtió en un templo improvisado de respeto. Cuando la última nota se apagó, nadie aplaudió de inmediato. Hubo un instante de quietud, de esos en los que parece que hasta el aire se contiene. Luego, un aplauso unánime estalló, sincero, sin guión. Entre los asistentes, el hombre que la había increpado en el aeropuerto se levantó de su asiento. No habló, no levantó cartel alguno. Solo juntó las palmas, con la mirada baja, en señal de disculpa. En ese gesto se resumía todo: la música había hecho lo que las palabras no podían. La jornada terminó sin discursos grandilocuentes ni ruedas de prensa. Solo un ensayo que se volvió símbolo, un gesto que cambió el rumbo de una polémica y un aplauso que nació sincero, sin pedir permiso. La narración se cierra con una reflexión. Quisieron convertir su llegada en un espectáculo de humillación. Ángela respondió con lo que siempre la ha sostenido: su música. Donde otros habrían alzado la voz para defenderse, ella eligió cantar. Y ese simple acto convirtió la confrontación en silencio, y el silencio en respeto. El vídeo invita al espectador. ¿Crees que los artistas deben responder a la provocación o dejar que su obra hable por ellos? Déjalo en los comentarios. Queremos saber qué habrías hecho tú en su lugar. Y con esa pregunta abierta, la historia se convierte en más que una anécdota, en una lección sobre la fuerza de la calma, el poder del arte y la dignidad de responder sin gritar.